¿Puedes imaginar que 50 años de cooperación energética terminen de la noche a la mañana? Así lo decidió Rusia. El último grifo de gas hacia Europa acaba de cerrarse, dejando a Austria, el socio energético más antiguo de Moscú en Occidente, sin una sola molécula de gas ruso. Esta decisión fue tan definitiva como inesperada. Ni los propios europeos creían que el corte llegaría tan abruptamente. Pero aquí estamos. Medio siglo de colaboración, superando crisis, guerras frías y cambios políticos, se desplomó en cuestión de horas. Y ojo, esto no es solo una disputa comercial o una factura impaga. Es el fin de una era y el inicio de otra, mucho más incierta. Porque ahora, el coste de la energía, la estabilidad económica de Europa e incluso su lugar en el tablero mundial están en juego. Mientras tanto, Rusia reconfigura las reglas y mira hacia Asia, dejando a Europa ante un futuro energético impredecible. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Veamos qué sucedió realmente y por qué Rusia tomó esta decisión sin vuelta atrás. ¿Sabías que el gas ruso fluyó sin interrupciones a Austria, incluso durante la Guerra Fría? Durante más de medio siglo, desde 1968, Austria dependió del gas ruso para mantener sus hogares cálidos y su industria en funcionamiento. Incluso en momentos de máxima tensión entre Oriente y Occidente, el suministro nunca se detuvo. De hecho, Austria llegó a cubrir hasta un 80% de su demanda energética gracias a este acuerdo. Era una relación que parecía inquebrantable. Rusia ofrecía gas barato y fiable, y Europa garantizaba pagos puntuales. Pero ese equilibrio se rompió abruptamente. Oficialmente, el corte de suministro se debió a la falta de pago. ¿Pero qué ocurrió realmente? Todo empezó cuando Europa impuso sanciones y congeló activos rusos tras la invasión de Ucrania. Moscú respondió exigiendo pagos en rublos, un gesto que Europa, y especialmente Austria, se negó a aceptar. Aquí entra en juego el Tribunal de Estocolmo. Este falló a favor de la energética OM-WITO, permitiéndole a Austria descontar multas impuestas a Gazprom y, en la práctica, tomar el gas gratis hasta cubrir la deuda. La reacción rusa no se hizo esperar. Se acabó la era de la caridad, advirtieron desde Moscú. No pagas, no hay gas. Así, en un giro histórico, Austria pasó de recibir gas las 24 horas a quedarse con los medidores en cero, rompiendo una confianza y una seguridad energética construida durante décadas. Pero, ¿cuáles fueron las reacciones y las consecuencias inmediatas de este choque? Rusia contestó sin titubeos. Ni un metro cúbico más. Cuando Gazprom detectó violaciones en el contrato, cerró la válvula de inmediato. Moscú fue contundente. Se terminó la era del gas barato para Europa. Austria, que dependía de Rusia para el 80% de su consumo de gas, intentó transmitir calma. Pero la realidad es mucho más dura. Sus reservas no son infinitas, y si el invierno es severo, puede llegar un déficit real de gas. Economistas y líderes industriales ya hablan abiertamente de una terapia de shock. Los consumidores verán los precios dispararse y la electricidad se encarecerá varias veces. Y claro, reemplazar ese 80% de gas ruso no es tarea fácil. No existen alternativas técnicas ni logísticas viables a corto plazo. Austria ahora se ve obligada a buscar gas natural licuado en el mercado mundial, pero ahí enfrenta otros desafíos. Primero, la competencia. India, Japón, China, todos quieren el mismo gas, y los precios suben en modo especulativo. Segundo, la logística. Austria no tiene salida al mar y depende del acceso a las terminales de Alemania o Italia, cuya capacidad tampoco es ilimitada. Todo esto amenaza con disparar la inflación, y la industria austriaca, química, metalúrgica, fertilizantes, se tambalea. Muchas empresas podrían quebrar o mudarse a países con energía más barata, como Estados Unidos o Asia. Así, Austria y Europa entera arriesgan mucho más que facturas de luz elevadas. Está en juego su estabilidad industrial, la competitividad y, en última instancia, su lugar en el tablero internacional. Pero si Europa pierde, ¿Rusia también sale perjudicada?
Veamos ahora la otra cara de esta historia. Mientras Europa levanta barreras, Rusia ya mira hacia el este. El cierre del grifo de gas a Austria, lejos de ser solo un golpe económico, marca el inicio de una nueva jugada estratégica. Moscú pierde alrededor de 2,5 mil millones de dólares al año por dejar de vender su gas a Europa, pero lo compensa moviéndose rápido hacia Asia. Proyectos como la Fuerza de Siberia con China, nuevas negociaciones con India, Pakistán y países del sur global, muestran cómo Rusia está diversificando sus clientes y asegurando miles de millones de nuevos consumidores. En este nuevo tablero, la importancia de Europa se reduce. Lo que antes era una autopista energética directa al corazón industrial europeo, hoy es solo una ruta secundaria. El mercado energético global se está fragmentando. Occidente paga más por el gas y depende de recursos de Estados Unidos y otros aliados, mientras que el Este accede a precios competitivos y condiciones flexibles. Rusia ya no es solo un simple proveedor. Ahora diseña las reglas del juego, invierte en el desarrollo de gas natural licuado y rutas marítimas capaces de llevar su energía donde más convenga, ya sea Asia, África o América Latina. Este cambio no es solo comercial, es geopolítico. Europa pierde su antigua influencia y el acceso a energía barata. Rusia, en cambio, gana autonomía, consolida nuevas alianzas y se blinda ante sanciones o bloqueos. El llamado museo congelado, que podría convertirse Europa, no es solo una metáfora. Es un riesgo real si no consigue adaptarse rápidamente a este nuevo orden energético. ¿Qué lecciones deja este quiebre y qué pueden aprender otros países europeos? El caso Austria es un experimento con un mensaje claro para toda Europa. Lo que estamos viendo aquí no es solo una disputa comercial, es el reflejo de un choque global entre la economía y la geopolítica. Europa apostó fuerte por las sanciones, creyendo que podría mantener su influencia y al mismo tiempo presionar a Rusia. Pero el corte de gas evidencia el error. Cuando la política toma el control, la economía paga el precio. Rusia ya no acepta ser la simple proveedora barata. Ahora impone sus condiciones, y quien no cumple, se queda fuera. El fallo del arbitraje en Estocolmo marca un punto de inflexión. Si tribunales rusos empiezan a prohibir a empresas europeas recurrir a instancias internacionales, el sistema de instituciones occidentales pierde autoridad. Es un precedente peligroso. El mensaje es que los acuerdos solo valen si no chocan con los intereses políticos del momento. Y en este nuevo tablero, Rusia demuestra que sabe resistir la presión, dar golpes calculados y, sobre todo, moverse hacia donde le conviene, como el mercado asiático. Las consecuencias ya se sienten. La inflación golpea los bolsillos, la industria europea pierde competitividad y muchas empresas optan por marcharse. Si Europa ignora este nuevo orden, el riesgo es claro: convertirse en un continente más frío, más pobre y cada vez menos relevante en el escenario global, mirando con nostalgia sus viejas tuberías vacías. Frente a este panorama, es crucial aprender la lección. Ya no estamos en el mundo donde todo se resuelve con sanciones o apelando a tratados. Ha llegado la hora de extraer las conclusiones clave para el futuro energético y político de Europa y el mundo. El grifo se cerró. Ahora, Europa elige adaptarse o enfrentar las consecuencias. Lo que acaba de suceder con Austria y el gas ruso no es solo un episodio más en la larga lista de disputas energéticas. Es el fin de una era, el punto de no retorno en la relación entre Rusia y Europa. Medio siglo de dependencia mutua, de contratos millonarios y de estabilidad energética, desaparece de un plumazo. Pero el verdadero golpe no es solo para Austria. Es para toda Europa, que por años creyó que podía separar la economía de la geopolítica, que podía seguir comprando recursos vitales a un país al que al mismo tiempo sanciona y enfrenta en otros frentes. Hoy, Rusia dejó claro que no va a seguir jugando bajo las reglas de antes. Frente a la presión de Occidente, Moscú responde no con palabras, sino con hechos, cortando el suministro, reorientando sus exportaciones hacia Asia y fortaleciendo lazos con el mundo no occidental. El mensaje es contundente. Si no respetas los acuerdos, si politizas la energía,
te arriesgas a quedarte fuera. No es una amenaza, es una nueva realidad. Y esta decisión, que algunos en Europa todavía ven como temporal, puede marcar décadas de cambios profundos. El coste de no adaptarse es cada vez más alto. Ya no hablamos solo de facturas de luz más caras o de industrias en riesgo. Hablamos de la pérdida de influencia global, de soberanía económica, de posición estratégica. Austria es hoy el experimento que muestra a otros países de la UE lo que les espera si siguen apostando por la confrontación sin prever alternativas sólidas. Nos acercamos a un escenario donde la escasez, la desindustrialización y la pérdida de competitividad pueden convertirse en la norma para Europa. Rusia no va a subvencionar a quienes la declaran su enemiga. El orden energético global se está reconfigurando y quienes no reconozcan este cambio están condenados a quedarse atrás. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo responderá Europa? ¿Buscará nuevas alianzas, nuevos proveedores o finalmente reconsiderará su postura? Lo único seguro es que el mundo ya no será como antes. Así que, antes de pasar la página, reflexiona. ¿Estamos preparados para el precio real de este nuevo orden? Porque ignorarlo no hará que desaparezca.